Bendecida tarde, hermanos. Amén. Es mejor que estar resaltando el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. En una época en la que se exaltan a las personas, a las modas, a la fama y tantas cuestiones que son irrelevantes, digamos, para nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Nosotros tenemos el privilegio de exaltar al único que es santo, ¿sí? El único que es santo, 3 veces santo. Y nosotros que debemos replicar y vivir la vida de Cristo. Siempre debemos recordar, no es que Él vino a mejorar nuestras vidas, Él vino a vivir su vida en cada uno de nosotros. Por eso es que queremos que realmente Dios pueda, como lo hizo con su hijo, decir, en este hijo, en esta hija tengo complacencia. Amén. ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz? Tal vez no va a bajar el Espíritu Santo en forma de paloma, ya lo hizo, en forma como de lenguas de fuego, como un viento recio. Ya está en nuestro corazón. Él confirmará y Él nos habilitará para que podamos entender y comprender si estamos siendo agradables para Él. Y dice, el amor de Cristo por su iglesia fue tan grande que nosotros los varones nos llama a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para separarla, para hacerla exclusivamente para Él. Amén. En esta tarde quiero compartir un mensaje en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer del versículo 34 en adelante. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 en adelante. La verdad que el viento por ahí es molesto y para las amas de casa un problema para la tierra, ¿no es cierto? Pero refresca un poco estas temperaturas que por ahí se producen, así que hay que verle el lado bueno. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, si ya lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que se servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte.
Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y orasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo de adoración a tu nombre, Señor. Hemos estado expresando a través de nuestras oraciones, nuestros cánticos, Señor, aquello que hemos entendido, hemos comprendido, nos ha impactado de ti, Señor. Lo hemos hecho con gratitud, lo hemos hecho con alegría, Señor, en nuestros corazones. O con gozo, tal vez, porque en ocasiones esa alegría, que es algo temporal, no se evidencia, pero sí el gozo de saber que tú estás a nuestro lado y nos sostienes, Señor, y eres por nosotros. Entonces entendemos que no hay circunstancia, por difícil que sea, que pueda apartarnos de ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Eso nos da seguridad, nos mantiene en una posición, en una identidad clara, Señor, y por eso podemos adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad, y a veces aún sacrificando alabanza, Señor, cuando nuestras emociones no tienen la fuerza o nuestro cuerpo no tiene el ánimo, Señor. Eres tú digno, Señor, de recibir toda exaltación. Y por eso, Señor, gracias por escucharnos, por oír nuestras voces. Gracias por prestarnos atención. Gracias porque no es un día más para ti, porque no te aburre, no te cansa, Señor, de ver a tus hijos que se reúnen en tu nombre y te adoran. Es algo, Señor, por lo cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que podamos volver a ser aquellos que pudieran adorarte en espíritu y en verdad. No como aquella generación en la cual vino tu Hijo que adoraba, pero lo hacía de una forma religiosa, pero tu presencia no estaba allí, no estaba en el templo, no estaba en la nación. Hoy, Señor, tu presencia está en nuestros corazones. Y por eso, Señor, te damos gracias. Porque cada vez que te honramos, Señor, con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, con nuestros corazones, Señor, es allí donde tú, Señor, derramas de tu bendición, de tu gracia, de tu misericordia sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Señor, ruego que nos hables conforme al propósito que hay en tu corazón. Hace unos días tú la colocaste en mi corazón y tratar de ordenar los pensamientos y demás es una tarea, pero sería infructuosa si no es tu Espíritu Santo el que instruye y dirige, Señor, mi mente, mi corazón en esta tarde. Por eso, Señor, te digo que dependo de ti y te ruego que seas tú dándome la palabra, el consejo exacto, Señor, que tú nos quieres dar, para que como iglesia podamos crecer y podamos avanzar conforme a tu propósito, Señor, en esta tierra en la cual nos has colocado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Deuteronomio, leemos ahí al principio que, por supuesto que Deuteronomio es como la repetición de la ley que Dios había ya dado anteriormente en el libro de Éxodo, pero Dios le había prometido a Israel, a todo el pueblo, a toda la nación, que iban a entrar en una tierra que fluye leche y miel. Pero en estos versículos que hemos leído, en los anteriores, dice Dios, no van a entrar ninguno. Recordemos que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, donde Moisés, tal vez en primer término como una idea personal, pero luego aprobada por Dios, envió a 12 espías a ver la tierra prometida, los cuales vinieron con los frutos y con buenas noticias, diciendo realmente lo que Dios dijo que era la tierra es así.
Pero sin embargo 10 de los que vinieron tenían una mente temerosa, una mente por sobre todo con una falta de confianza, corazones que no le creyeron a Dios y a su palabra. Se midieron en fuerza y dijeron: nosotros somos como langostas al lado de esa gente, y las ciudades son fortificadas, no vamos a poder. Excepto Caleb y Josué, los cuales en ellos, dice la palabra, había otro espíritu. No había un espíritu de temor, había el espíritu de confianza, de fe en lo que Dios les había prometido. Entonces, Dios, hermano, esa promesa la tuvo que detener hasta que pasara toda la generación. Por ahí leímos: vuestros niños, los cuales dijeron van a servir de botines. O sea, Dios no va a impedir que lleguemos ahí por amor a los niños. Bueno, van a crecer, se van a hacer adultos. Los que no tienen ahora la capacidad de entender, los que no saben lo que está bien, lo que está mal, ellos van a entrar a la tierra. Pero el resto, los adultos, no van a entrar porque desconfiaron de mí. Y Dios dice ahí: no van a entrar. Y Moisés dice: y a mí también me dijo que no voy a entrar, porque cuando llegamos a las aguas de Meriba, Dios me dijo que le hablaron a roca, y en vez de hablarle, la golpeé a la roca, y como que dijo él: le hemos de dar agua, como si fuera él tuviera el poder. Hermano, eso ofendió a Dios, y le dijo: la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Y termina diciendo: estuviste en Cades por muchos días. Es decir, una gran cantidad de esos 40 años de Israel en el desierto los pasaron en Cades Barnea. No sé cuánto, pero una gran cantidad estuvieron ahí. Está al sudeste, ¿no? de Israel. No confiaron en el Señor, confiaron solamente en sus fuerzas, creyendo que de ellos dependían. No le creyeron que Dios le iba a entregar esa tierra. Entonces, por eso aquí Dios manifiesta algo interesante, porque claro, cuando se vieron así, dijeron: no, vamos a ir y vamos a atacar. Los primeros que estaban ahí eran en el monte, los amorreos. Y se hicieron armas y practicaron probablemente, y vamos a caer y lo vamos a destruir. Y dice que los amorreos los persiguieron como avispas. ¿Alguna vez los persiguieron avispas? Una sola ya. Bueno, pero imagínense la cantidad de gente. Perdieron. Pero ¿por qué tuvieron una derrota? Y ahí Dios habla, y es de lo que nos va a hablar en esta hora. Dios les dijo: no subáis, no vayan a subir, no van a entrar a tierra. Yo no estoy con ustedes. No, van a atacar en su fuerza. Yo ya no estoy. Pero el versículo 43 dice: os hablé y no disteis oído. No me escucharon. Pero además dice: fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como ovejas de su prado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo es la oveja? Es muy dócil, ¿no es cierto? Es un animalito dócil, manso. Si habría que definirla con palabras: dócil, manso, bueno. Lo opuesto a lo rebelde. Bueno, Israel en esta ocasión se estaba no comportando como ovejas de Dios. Estaban siendo pastoreadas por Dios. Dios las alimentaba, las sostenía, las sostuvo durante todo el caminar en el desierto. Pero sin embargo, aquí hay dos, podríamos decir, actitudes. Primero desobediencia y luego rebeldía. Por ahí alguien podría englobar lo mismo. Desobedecer es desobedecer la ley de Dios, desobedecer un mandamiento de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia con la rebeldía? Que es la que dice ahí en el versículo 43.
La primera parte habla de la desobediencia. Os hablé y no oíste, no me hiciste caso. Pero después dice, fuiste rebelde, persistiendo con altivez y subiste al monte. O sea, la desobediencia es una cosa y la rebeldía es cuando se desobedece con altivez, desafiando la autoridad de Dios, sublevando, no contra, en este caso el pueblo, sublevándose contra la autoridad de Dios. ¿Está bien? Entonces, la desobediencia es desobedecer la ley de Dios. La rebeldía es la actitud de un corazón que lo hace de una manera altiva. Bueno, Dios me dijo esto, pero yo lo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay ocasiones en las que encontramos gente que ha tenido una actitud de rebeldía. Por supuesto, hermano, que hay una desobediencia por desconocimiento, ¿sí? Si bien Dios dice en el libro de Romanos que no tenemos excusa, que Él ha puesto la ley en nuestros corazones, hay una conciencia que por ahí está cauterizada, pero que nos informa que hay algo que no estamos haciendo bien. Pero tal vez hay algunos detalles que no tiene a Cristo, no conoce el amor de Dios expresado a través de su ley, a través de sus mandamientos, ¿sí? Entonces de repente alguien puede desconocer y por desconocer desobedece a Dios. Eso es desobediencia, ¿sí? Podríamos decir con desconocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya conozco lo que Dios dice y de todas maneras desobedezco? Eso es rebeldía. ¿Ven? Y la rebeldía es como que agrava el pecado de desobediencia. Dios a lo largo de la Escritura nos ha dejado muchos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, estamos hasta ahí, desobediencia y rebeldía. Vamos a Oseas 14:9, vamos a ver ahí otra. Por supuesto que hay muchísimo, ¿no?, para hablar, pero bueno, Dios me marcó que fuéramos por aquí. ¿Quién es sabio? Oseas 14:9, le dije. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Está terminando su libro, ¿no?, escribir el libro de Oseas. ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Cuántos saben que es así? Habrá algo torcido, bueno, Dios a veces nos deja, no. Dios tiene caminos rectos. Y los justos delante de Dios, los justos, los que quieren agradarle a Él, andarán por ello. Más que dice, los rebeldes caerán en ello. Y a lo largo de la historia bíblica, hermanos, vemos cómo una y otra vez hombres y mujeres que se rebelaron contra la autoridad de Dios cayeron de diferentes formas, ¿sí? Vamos a ver luego algunos ejemplos. Entonces, la rebeldía habla de poner resistencia, de levantarse en oposición, en la dirección contraria a lo que Dios dice. Por eso cuando Jesús vino y empezó a predicar, dice, ustedes tienen que cambiar de dirección, arrepentirse, cambiar de dirección, 180 grados, ¿sí? Veo en una dirección opuesta a lo que Dios quiere de mi vida y tengo que dirigirme en los caminos rectos en los que Dios me indica que debo andar. Amén. Entonces, la rebeldía es oponer resistencia. No, bueno, Dios dice esto, pero yo quiero ir por acá. ¿Está bien? Entonces, no hay, hermanos, porque cuando uno lee, traté de buscar ejemplos. Bueno, usted pone en nuestra nación, en nuestro país, hermano, tenemos ejemplos para ser dulce, ¿no? Algunos hablan de que hay una rebeldía que es buena cuando se rebelan contra imposiciones, cuanto ahí hemos tenido en estas últimas semanas
una rebelión contra un gobierno allá en la República de Siria, ¿no? Habían unos rebeldes que se levantaron contra un gobierno dictatorial. No sé si este gobierno va a ser menos dictatorial que el otro, pero lo cierto es que hay toda una nación dividida, ¿sí? Unos son chiitas, otros que son de otras ramas del islamismo. Entonces, ese tipo, y bueno, pero se rebelaron y ahora han liberado a los presos y demás. No sé, yo lo único que encuentro como que Dios nos permite ser rebelde, hermano, es contra el pecado, contra la maldad. Contra eso sí tenemos que ser rebeldes. Esa es la rebeldía que Dios permite, ¿sí? Porque si rebeldía es ir en la dirección opuesta, yo voy a ir en la dirección opuesta al pecado. Yo voy a ir en la dirección opuesta a lo que el mundo me ofrece o pretende que yo haga. Voy a ir en la dirección opuesta porque yo voy a ir en la dirección de Dios. Amén. Y por supuesto la mala forma de esta rebeldía es ir en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Dios ha hablado, en contra de lo que Dios ha dicho. Y vamos a ver rápidamente un caso que ocurrió con Israel en el desierto. Habían 3 levitas, yo les resumo, habían 3 levitas. Uno se llamaba Coré, el otro Dotán y el otro Abirán. Eran 3 levitas, o sea que eran hombres, primero que eran principales de Israel, era gente reconocida, era gente formada, líder. Estaban ahí con Moisés y un día dicen, ¿y quién es Moisés y Aarón? Porque Moisés era el líder espiritual del pueblo de Israel y Aarón era el sacerdote. O sea, el único que podía ofrecer sacrificio, entrar al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo, después de que Dios le dio el diseño del tabernáculo. Pero los levitas podían entrar a los atrios, podían hacer ir el mantenimiento de los panes sin levadura, el candelabro, la lámpara que no perdiera el aceite, del incienso que no dejara de subir como un perfume, etcétera, etcétera. Eran hombres que tenían influencia. Entonces un día aparecieron y ¿quién es Moisés y Aarón para que nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer? Entonces, con ese espíritu de rebeldía, porque es un espíritu que nace, hermano, en la caída de Satanás, ese espíritu que estaba en esos hombres empezó a influenciar, porque dice que Coré, Datán, Abirán, primero le dijeron a 250 otros príncipes, o sea, destacados, gente de renombre: mañana vamos a hacer un desafío y vamos a tener todo incensario, 250 incensarios de bronce, y le vamos a prender fuego y ahí va a mostrar Dios quién es acá, la autoridad. Entonces, dice la Biblia que Moisés, cuando escuchó esto, y Aarón, se sintieron tan mal y que Moisés lo mandó a llamar. Vamos a hablar, porque Dios mismo dijo que Moisés era un varón manso. Sin embargo, hermanos, ellos se rebelaron contra Moisés, convencieron a esos 250, pero por atrás de Moisés, por atrás de Aarón, estuvieron hablándole al pueblo, diciendo: mañana nos vamos a reunir acá y van a ver lo que Dios va a hacer con este Moisés. No sé si Coré o Datán o Abirán creerían que algunos Dios le iba a dar autoridad. A tal punto que ahí en Deuteronomio leemos algunos versículos, en Número 16:10. Número 16:10 dice: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuraréis también el sacerdocio. O sea, ¿qué quieren? Que querían ocupar el lugar, los levitas, el lugar del sacerdocio de Aarón, hermano, lo cual Dios había dispuesto. No era una cuestión de que. Entonces ellos querían
Se rebelaron contra Dios porque se rebelaron contra la autoridad de Dios. No solamente contra un mandamiento de Dios, se rebelaron contra la autoridad que Dios había levantado. Entonces, difamaron y murmuraron en contra de Moisés y Aarón. Y toda la congregación se juntó ahí. Números 16-20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Van a quedar ustedes y su familia, los demás. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés, hizo esto, ¿no? Estamos entendiendo, estaban todos reunidos ahí, el pueblo se había reunido cerca del tabernáculo. Dios dice: bueno, apártense porque los voy a consumir a todos. Se terminó este pueblo. No solo que no van a entrar a tierra, ni van a llegar, hasta acá llegaron. Hay una parte que dice que Dios se irritó por esta actitud. Entonces, ambicioso, buscaban su beneficio personal, no sé. Versículo 31. Y aconteció cuando cesó él de hablar estas palabras, después te lee todo si quieres, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrieron a tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban de alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. ¡Qué terrible!, ¿no? ¡Qué terrible! Versículo 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso, porque no estaban autorizados. Fuego extraño y Dios no quería. Lo hizo con los hijos de Aarón, no lo iba a hacer con estos 250. Fuego extraño, choc, 250 más. Todas las familias de Coré, de Abirán, de Datán. Y no queda ahí, versículo 41. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces dice que la nube de Dios cubrió el tabernáculo, hermano, y empezó a caer muerte sobre la congregación. Otra vez Moisés intercedió ahí, versículo 46 en adelante. Toma el incensario y ponlo en el altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello. Hace un sacrificio, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertes por la rebelión de Coré. Ese es, hermano, el grado en que a Dios lo afecta el espíritu de rebeldía. ¿Sí? Rebeldía a su palabra, rebeldía a su voz, rebeldía a las autoridades, rebeldía a los padres, rebeldía a los jefes, rebeldía a los maestros, rebeldía a los profesores, rebeldía a los líderes. Y alguien puede decir, bueno, eso en el Antiguo Testamento no es así, hermano. En el Nuevo Testamento hay, al menos yo que recuerde, hay dos casos. Ananías y Zafira, y Herodes, Antipas. Se paró ahí todo inflado, voz de hombre, voz de Dios y no de hombre. Cayó muerto por un ángel comido por gusanos, dice la palabra. Entonces, la rebelión produce muerte.
produce muerte. Recuerdo, hermanos, alguien que yo después me enteré, pero alguien que rebelde a los padres. Estoy cansado que me estén diciendo lo que tengo que hacer, pero como muchas veces el espíritu de rebeldía opera de una manera que no quiere quedar mal con las personas, me voy a ir de la casa, pero me voy a ir uniéndome en matrimonio. Y si el Señor matrimonio se fue, ahora soy libre, ahora hago lo que yo quiero, cuando yo quiero. Al día de hoy, hermanos, no está ni el matrimonio, ni está la familia. Porque sí, cuando es una figura, ¿no? Ahora Dios no va a abrir la tierra para que la trae algo probablemente, pero te traga el mundo, te traga el sistema, te traga la mala actitud, te consume, te aparta de Dios. Entonces, hermano, usted y yo como creyentes tenemos que tener cuidado de no rebelarnos contra el Dios a quien servimos, porque Él sigue siendo un Dios grande, misericordia y bondad, pero es un Dios fuerte y celoso. Entonces, hay veces que podemos desobedecer a la palabra, hermano, porque nadie puede decir, yo no soy desobediente, porque todos desobedecemos de tanto en tanto, ¿sí? Pero cuando la desobediencia es con rebeldía, hermanos, eso es grave. Entonces, recuerdo cuando era adolescente, cómo me molestaban las correcciones de mi madre. Cómo me molestaba que me dijeran lo que yo sabía que era verdad. Cómo me molestaba. Cómo deseaba irme, si pudiera irme, como este caso que les conté. Dios me trató, ¿sabe cómo Dios me trató para entender cómo funciona la autoridad? Me hizo ir al servicio militar. Ahí entendí lo que es autoridad. Porque por lo menos el 80% de las órdenes que me dieron durante los meses que estuve ahí, yo estaba en total desacuerdo. No quiero, pero él no se podía no hacerlo. Esto en la Biblia está, porque dice que en una ocasión un centurión fue a Jesús para que orara a Jesús por un criado que tenía, y el centurión le dijo, pero no vayas, di la palabra, porque sos hombre de autoridad y yo sé cómo funciona esto. Hermano, nunca nos rebelemos contra la autoridad de Dios, ni contra las autoridades que Dios ha puesto, civiles, familiares, laborales, espirituales. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace un rebelde? Usted le dice, como cuando niños ya venimos con esa tendencia. No toque eso. ¿No hacemos así? Bueno, los niños todavía no saben diferenciar, pero venimos con esa tendencia y después la vamos perfeccionando. ¿Sí? La vamos perfeccionando. Entonces no use tanto el celular, más lo voy a usar. Pues hay que llegar temprano y llegar tarde. ¿Sí? Hay que hacer esto. No, pero yo no lo quiero hacer. Esa actitud, hermano, no es una actitud que pase desapercibida. Toda esta gente que encontramos en la historia bíblica lo hicieron aparentemente en secreto, pero Dios intervino ahí. Porque es una actitud que le trae muy malos recuerdos al Señor, de alguien que se rebeló contra su autoridad.
allí en los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, chicos, los más jovencitos, cuidado con rebelarse contra la autoridad de los padres. A veces pretendemos quedar bien manipulamos situaciones para que no se den cuenta los padres, pero el que se da cuenta es Dios, eso es lo importante. Y todo aquello que hacemos por detrás de la autoridad que Dios ha puesto en el hogar es algo que a Dios lo irrita y le desagrada. Y que tiene consecuencias. ¿Amén? No desafiemos nunca la autoridad. Y le digo la autoridad de los padres porque es la primera que se desafía. O la esposa, la autoridad del esposo. Entonces, hermanos, el problema es que estamos en una sociedad que no nos gustan las consignas. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Los argentinos somos transgresores por excelencia. Si un agente municipal que esté puesto para controlar ve a alguien que está cruzando cuando el semáforo no le da paso, esos semáforos que dan paso al peatón, y si le llama la atención, en lugar de agradecer, bueno, gracias, también, la verdad que se me pasó, y no, ¿por qué en vez de estar fijándose en esto, no se fijan en lo que hace el piquete y todo, que nos complica la vida? Siempre. Estamos en un supermercado, está en fila para 15 productos, vamos a ir con el chango lleno, ¿eh? Son 15 porque están repetidos algunos, se cuentan. Dígame si no es así. No pisar, no estacionar aquí, frene, dele prioridad al que viene por la rotonda. En donde vayamos, hermano, donde vayamos, está instalado eso en nuestro corazón. Esto lo leí, hermano, de una publicación. Los que sacan la basura fuera de horario, no cuando tiene que hacerse. Los que sacan a la mascota a hacer la salida higiénica y no limpian, y le dejan los jardines, las veredas, los vecinos todas sucias. Siempre transgrediendo cuestiones, leyes de tránsito, leyes de convivencia. Y ni hablar de los colegios, de las universidades. Dice que en Argentina, hermanos, se pierden más de 10.000 vidas por año en accidentes de tránsito. Hay muchos que no cuentan acá los que son por los desastres que están, como están las rutas, ¿no? Pero por imprudencia, por no respetar las señales, por no respetar las normas, por no ir con cinturón. No, hace calor, me molesta. Entonces, hermanos, tenemos problemas en Argentina para cumplir las normas. Es una lucha permanente a nivel político. Vean las cosas que están sucediendo en estos días. Es el reflejo, hermano, de lo que somos como sociedad. ¿Por qué? Porque está el pensamiento que todos queremos estar de acuerdo antes de obedecer. Recuerdo cuando estaba en el servicio militar, hermanos, habían seleccionado, no sé si ahora se usará, pero se llamaban dragoneantes. No eran soldados, pero que tenían una tira que lo hacía un poco más que un soldado. O sea, los otros soldados tenían que hacerle caso a ese. Y había un dragoneante que era rebelde, ¿sí? Rebelde güey. Y un día se puso ahí como gremialista. Teníamos, hermano, estábamos cansados, habíamos hecho guardia, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a ir a cargar unos vagones de tren allá con municiones viejas. Nadie quería ir. Y había algunos que estaban demasiado cansados. No, eso, yo no voy a ir. Y yo me opongo porque no puede ser que nos traten de esta manera, somos seres humanos. Imagínense, hermano, en el ejército no es así. ¿Ah, sí?
Resulta que después cuando llegó la primera baja fue el único dragoniante que no salió y se quedó hasta el final de todo. Porque queremos estar de acuerdo antes de obedecer. Como les decía, yo el 80% más de las cosas que me hacían hacer, no cosas de pecado, sino esfuerzo, trabajo, lo pedían en momentos en los que yo no lo quería hacer, que era hora de volver a casa o era hora de descansar. Pero queremos estar de acuerdo antes de obedecer, y a veces eso se infiltra en el corazón de los creyentes. Pensemos en el Edén, hermano, en el pecado de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la norma, la consigna de Dios? De todo esto, de todos los árboles pueden comer, excepto de este árbol. No pueden comer. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermano? Me estás cargando. Una fruta, ¿qué tiene de malo una fruta? Es saludable. ¿Quién puede estar en contra de comer una fruta? Si le hubiera dicho a Adán, no maté a tu esposa, o a Eva, no maté a tu esposo, ahí sí estoy de acuerdo, porque es el derecho a la vida, qué sé yo, pero una fruta. El tema, hermanos, que dice la Biblia, que ellos tenían la posibilidad de obedecerle a Dios o desobedecerle con una sola consigna. Y como aparentemente no la consideraban apropiada, no, para mí no es tan así, Eva, porque dice que vio a la fruta que era agradable a los ojos y bueno, era linda para conocer el bien y el mal. Decidió comerla. Me pareció imprudente, le pareció que no tenía sentido esa norma que Dios le había puesto. ¿Y cómo le fue? Terriblemente mal, hermano. Eso fue rebelarse contra la autoridad de Dios. Muchas veces hay normas que Dios ha establecido, hay algunas que dependiendo de la época pueden ser más digeribles para la sociedad, y hay otras que van totalmente en contra de lo que la sociedad cree que es correcto. Pero Dios no nos va a preguntar, hermano, si nosotros estamos de acuerdo o no. Él ha dado directivas y tenemos que ser responsables y obedientes si queremos que nos vaya bien. Amén. Acá no es yo quiero estar de acuerdo, Señor, quiero estar de acuerdo a ver si me parece a mí que ahora tengo que hacer lo que vos me estás pidiendo que haga. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, porque nuestro gen como argentino tal vez pase en todos los lados del mundo, pero acá es a la enésima potencia, es todo así. Yo siempre pongo el ejemplo en el colegio: completen con virome y van a usar lápiz seguro. Bueno, me entregó con lápiz, vaya y escríbale encima con la lapicera. No, que llamen al director, ahora es así. Delante, hermano, de los hombres eso puede sonar como que bien, ¿no? Qué personalidad. Delante de Dios eso es irritable para él. Vamos a ver un ejemplo más y terminamos. Primera de Samuel 15, 23 y 24. Acá estamos hablando de un rey. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y fue la primera vez, hermano. En una ocasión, Saúl, primer rey de Israel, lo pidió el pueblo, Dios se lo dio.
Resulta que dividieron el ejército en 3 para medirse con los filisteos. No sé si eran 3 escuadrones de 1000 cada uno, una cosa así, haciéndoselo. Y uno no le había dicho nada. Resulta que los filisteos, cuando vieron a uno de estos escuadrones, armaron como 12.000 carros y no sé cuántos a caballo. Claro. Cuando Saúl y los demás vieron la cantidad del ejército de los filisteos, se reasustó. Entonces lo llamó a Samuel. Samuel, venía, hay que ofrecer sacrificio a Dios para que nos apoye en esta batalla y tengamos victoria. Y Samuel le dijo, bueno, ya voy a ir, pero espérame que llegue. Saúl no lo esperó y ofreció a él el sacrificio. Él no era el sacerdote. Ofreció sacrificio. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Locamente has hecho. Dios te hubiera dado la victoria, pero no la va a tener. Y luego Dios, un tiempo más adelante, le dice, tenés que ir y destruir a Amalek, a la Amelecita. No tenés que dejar nada. Saúl fue, pero dejó al rey, a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de las vacas. Y entonces cuando Samuel vino y se dio cuenta de todo eso, le llamó la atención y dijo, ¿qué has hecho? Y hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Y qué son esos balidos, ese ruido de vaca que se escucha? Bueno, no, es que el pueblo quería, lo dejamos para ofrecerte sacrificio a vos. Ahí es cuando viene esa palabra. Vení, adoremos, ahora adoremos con eso, lo dejamos para adorar a Dios. No, Dios no. Más que los sacrificios que requiere obediencia. Hermano, Saúl quería reemplazar la obediencia a Dios con sacrificio. Y muchas veces los creyentes podemos hacer esto. No nos sujetamos a Dios, no nos sujetamos a las autoridades que Dios nos ha dado, pero lo tratamos de reemplazar con cosas que hacemos. Dios dice, no, a mí no me sirve, porque yo quiero que vos hagas lo que yo te he ordenado hacer, o lo que a través de tus padres, de tu jefe, o de tus maestros, o de tus líderes, yo te mando a hacer, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice la palabra de Dios, tenemos que sujetar. Amén. Bueno, pero estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, no me sirve. Tenés que ser obediente, tenés que ser oveja. ¿Y por qué la compara contra el pecado de adivinación? ¿Qué tiene que ver con la adivinación, hermano? Porque la adivinación en hebreo es gesem, brujería y adivinación, es darle la autoridad a otro espíritu. Voy a hacer lo que me dice otro espíritu. ¿Qué busca la adivinación o la brujería? Manipular. Entonces, hermano, en este tiempo ya estamos terminando un año. ¿Qué clase de rebeldía vamos a elegir? ¿La rebeldía al pecado? Esa es la única que Dios acepta. Recuerdo, una vez estaba viendo la televisión y estaban haciendo un reportaje al grupo Rescate. Algunos de los más grandes saben de qué hablo. Una banda de rock cristiano. Entonces en el reportaje se veía una MTV, alguna de esas firmas que hacían reportajes a rockero, y como habían canciones de rescate que se cantaban en la cancha, ¿sí? Y la monada pide, quiero más, eso se cantaba en la cancha de fútbol. Entonces le hicieron un reportaje y a alguien le decían, che, pero ustedes están en el rock, pero el rock se supone que es rebelarse. ¿Contra qué se rebelan? ¿Cuál es la rebeldía que tienen ustedes? Bueno, dice, mayormente todos en el rock se rebelan contra las autoridades, se rebelan con el sistema como está impuesto, se rebelan contra
las formas que nos quieren imponer, qué sé yo, pero nosotros hemos decidido rebelarnos en contra del pecado y lo que ofende a Dios. El periodista, qué bien, no lo habíamos visto desde ese punto de vista. Ese tipo de rebeldía, pero no, hermano, la rebeldía de levantarnos en contra de la voluntad de Dios. Con esa altivez, con ese desafío, como diciendo, a mí no me va a pasar nada, porque nos está mostrando la historia bíblica, que sí nos va a pasar. Bueno, que estamos en la época de la gracia, pero Dios sigue siendo santo. Amén. Entonces, rendirnos al Señor, a su voluntad, no permitir que el orgullo, la codicia, las motivaciones incorrectas nos lleven a obrar mal. Segundo, hermano, no luchemos contra la autoridad. La única ocasión en la que Dios nos permite no hacerle caso a la autoridad es cuando se opone a una ley directa de Él, a una orden directa de Él. Pero deberemos ser un buen ciudadano o obedecer la ley de la tierra, aunque no nos guste muchas veces. Deberemos ser un buen vecino y llevarnos bien con todas las personas y pensar siempre en el bienestar de los demás y no por lograr o alcanzar algo que a mí me beneficie perjudicar a otro. Un buen empleado, hermanos, en el trabajo, sujeto a la autoridad. Hermano, yo tenía autoridades malísimas, envidiosa, celosa, pero nunca me he rebelado contra la autoridad. Y sí he tenido que aclarar lo oído y lo he hecho en persona. Y me han terminado felicitando, bueno, gracias. Pero no rebelándome contra la autoridad, no murmurando, no criticándole, no socavando. Entonces, hay que someterse a la autoridad, hermanos. Hijos, sométanse a la autoridad de sus padres. ¿Quieren que les vaya bien? Sujétense a la autoridad de sus padres. No le oculten las cosas. Saúl decía, yo voy para quedar bien con las personas, si no las personas, no le importe tanto quedar bien con las personas. Dios los tiene que haber aprobado. Lo que Él dice, ante Él vamos a dar cuenta. Entonces, hay que someternos a la autoridad. Una crítica, una murmuración, un chisme, es rebeldía, es rebelión. Y no pasa por alto para Dios. No pasa por alto para Dios. La rebeldía es un problema grave, es un pecado grave. Es más grave que simplemente desobedecer. Y será en todos los órdenes. El año pasado, hermano, falleció una autoridad espiritual que se rebeló contra la autoridad de la IEP de una manera muy fuerte contra los ancianos. Nos costó meses tratar situaciones y el año pasado se fue. No sé ojalá que Dios se la haya llevado a esa persona. He visto pastores arrodillarse delante de otros pidiéndole perdón por haberse rebelado, por haber hablado mal. He visto pastores, hermanos, conspirando contra otro, contra una autoridad. Y tener, hermanos, que delante de todo decir, yo no voy a hacer, yo elijo esto. Porque siempre me enseñaron que hay que estar sujeto a la autoridad, más allá de los problemas que pueda tener la autoridad. Tercero, mantengámonos en obediencia a Dios. Obediencia y sumisión son la clave, hermanos. Y nos va a significar una
el futuro diferente en nuestras vidas. He visto jóvenes burlarse de los pastores. ¿Viste lo que dijo el pastor? Que somos esto, que somos aquello. Rebelándose contra una palabra de una autoridad que Dios da. Como si Dios, hermano, no viera, no escuchara. Cuidado. Cuidado con lo que dicen de los padres. Cuidado con lo que hacen cuando los padres no le ven. Entonces, que Dios nos libre de todo espíritu de rebeldía, porque es contagioso y afecta al que lo tiene, a la familia y a otros. Amén. Y que podamos sujetarnos a la autoridad de Dios. Como decía la hermana al principio que leyó ese versículo, el cielo se abrió, descendió en forma de paloma el Espíritu Santo, como en forma de paloma, y se vio una voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tenía complacencia, hermano, porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Vino a nacer en una tierra horrible, dominada por un imperio, con gente que los propios vecinos ni creyeron que podía ser alguien importante, un enviado de Dios. Los religiosos se opusieron a él, pero jamás él le faltó el respeto a la autoridad. Jamás él fue ante... Él sabía que, aunque no eran apropiadas, eran la autoridad que Dios había puesto ahí. Cuando fue llevado y juzgado injustamente delante del Sanedrín y del sumo sacerdote, en aquella oportunidad antes de ir ante Pilato, él no abrió su boca, hermano, para defenderse, sabiendo que tenía para condenarlos, siempre respetó la autoridad. Así que chicos, jóvenes, respeten la autoridad, escuchen a los adultos, a los que son grandes. Los jóvenes pueden saber mucho de redes, de cuestiones, tener creatividad, pero les falta mucha historia todavía por vivir. Respeten, escuchen, no hagan un lado. Escuchen a sus padres, escuchen a sus maestros, escuchen a sus profesores, porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. David, hermanos, estaba siendo perseguido por Saúl. En varias ocasiones lo trató de matar con una lanza. En una ocasión estaba Saúl persiguiéndolo a David y le dio ganas de ir al baño y se metió en una cueva. Porque eso es lo que pasó. Y cuando él estaba haciendo sus necesidades, los que estaban con David le dijeron: ahí lo tenés, servidito, terminemos con esto. No, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y fue, le sacó un trozo de la capa, de la prenda que tenía, y luego se la mostró. Nunca, hermano, se levantó contra la autoridad. Tenemos que aprender esto. Está en nuestro gen, los argentinos: no, yo hago las cosas a mi manera, yo después le busco la forma de quedar bien, pero Dios sabe la intención del corazón. Y a Él no le podemos engañar. Entonces, hermanos, es un tiempo en el que tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Rebeldía es ir en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No seamos más rebeldes. Si hay algún ámbito de nuestro corazón en el que hay rebeldía, no es de Dios. Te va a tragar la tierra, te va a tragar el pecado, te va a hacer mal y va a arrastrar a otro con él. Amén. Invito que cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Señor, gracias porque tú siempre, Señor, escuchas nuestro clamor, escuchas, Señor, nuestra necesidad. Eres un Dios amoroso, bondadoso, generoso, pero también eres un Dios que nos demanda. Tú dices en tu palabra: sé santo porque yo soy santo.
Señor, no queremos ser gente que trate de agradar a las personas, quedar bien con las personas, pero con una actitud de rebeldía. Porque podemos a veces tratar de disfrazarla de otras, con cuestiones, Señor, que manipulando verdades, Señor. Por eso tú le dijiste a Saúl, es como un pecado de adivinación, porque para taparlo, tratar de manipular, para tratar de justificarse, Saúl vemos que quiso decir, es para sacrificarlo a Dios, es para ofrecerlo a Él, ahora yo quiero adorar, pero finalmente terminó arrastrándose con la capa de Samuel, el profeta Samuel, y esa capa se cortó en dos, y ahí vino la palabra, así tu reino se terminó. Señor, no queremos que pase esto en nuestras vidas. No queremos, Señor, ofenderte. No queremos, Señor, levantarnos, Señor, con actitudes, Señor, que se rebelen contra tu voluntad. Hay situaciones que vienen en nuestras vidas y muchas veces provocan enojo, provocan a veces que nos incomodan, Señor, una incomodidad en nuestros corazones, pero eso no justifica que nos rebelemos contra ti, Señor, contra tu autoridad. Eso no significa que tú nos das la posibilidad de que hagamos lo que es incorrecto o que dejemos de hacer lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú que conoces nuestros corazones y envía la palabra ahora empieza a funcionar, Señor, porque ha sido expresada, ha sido traída, es tu palabra, Señor. Uno puede agregar y puede tratar de explicarla, Señor, pero es tu palabra la que habla y es directa, Señor, en nuestros corazones. Es tu palabra la que le discierne nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Es tu palabra que llega a lo profundo, Señor, de nuestras vidas. Es tu palabra la que nos confronta, Señor, con realidades que a veces están enquistadas en nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, si en alguno de tus hijos, Señor, hubiera algún espíritu de rebeldía, como el que hubo en aquellos que no creyeron en ti, Señor, allí cuando fueron a ver la tierra prometida, como tuvieron aquellos que se levantaron contra la autoridad de Moisés, aún la propia hermana de Moisés lo hizo en secreto con su otro hermano, pero a ti, Señor, te irritó y no te agradó para nada. Señor, en esta hora queremos volvernos a ti, Señor, queremos caminar en rectitud. Queremos oír tu palabra y ser obedientes, Señor. No para ganarnos la salvación, porque la salvación es obra de tu gracia sobre nuestras vidas, sino es respuesta a tremenda obra de gracia, estar caminando, Señor, en rectitud delante de ti, Señor. No con segundas intenciones, no acomodando, Señor, nuestras vidas y dando la espalda a la verdad, Señor, que tú nos has revelado en tu palabra, sino con sinceridad ante ti, Señor, no con un corazón dividido, sino con un corazón sumiso y obediente a ti, Señor. Señor, te ruego por los jóvenes, por los chicos, los adolescentes, los preadolescentes. Hay una tendencia por la edad muchas veces a la rebeldía, a no sujetarse. Señor, que puedan entender por tu palabra, Señor, no por lo que le dice un hombre, Señor, sino por lo que dice tu palabra. Que es importante que sean obedientes, que sean sujetos. Eso traerá bendición a sus vidas, a sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por los matrimonios, Señor. Someteos los unos a los otros, dice tu palabra. La esposa al esposo, el esposo a Cristo, con un liderazgo de servicio, no un liderazgo de mando simplemente. Los hijos sujetos a los padres, Señor, no por conveniencia para que me regalen o me hagan favores especiales, sino porque es lo que a ti te agrada, porque tú dices, porque esto es justo. Señor, en el nombre de Jesús no queremos ninguna, Señor, germen, ninguna
lugar para un espíritu rebelde en nuestros corazones, Señor. Señor, si hay alguien que se ha rebelado contra los padres, que pueda arrepentirse, Señor, y confesar, porque tú inmediatamente le perdonas, Señor. Hay una edad en la que ya tenemos conciencia, lo dice ahí la Escritura. Todos aquellos que eran niños, que no sabían qué es lo que estaban decidiendo los adultos, ellos entraron a la tierra prometida. Pero aquellos que ya sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, Señor, fueron corregidos, fueron tratados ahí en el desierto de una manera tan dura. Señor, que pueda haber arrepentimiento, si hay falta de sujeción a las autoridades, Señor, a nivel laboral, a nivel del colegio, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus hijos, Señor, puedan ser los ejemplos, no de corazones blandos, de gente que se deja pisotear, pero sí de gente que tiene convicciones firmes y que por sobre todo no busca agradar a los demás, busca agradarte a ti, Señor. Porque es ahí cuando tú respaldas y es ahí cuando tú, Señor, le dices como a Caleb: bueno, por cuanto en tu corazón había una actitud diferente, yo te voy a prosperar, yo te voy a ayudar a alcanzar las metas, los objetivos que tienes en tu corazón. Señor, ayúdanos, Señor. Aquí hay autoridades, hay liderazgo, Señor, que puedan haber una sujeción a ellos, Señor, que pueda haber un respeto por cada autoridad que tú has permitido, Señor, que haya sido puesta en este lugar, porque esto es agradable para ti, Señor. Muchas veces podremos disentir, no coincidir en algunas cosas, pero tú no estás esperando que nosotros estemos de acuerdo, tú estás esperando obediencia, Señor. Por eso en esta hora, Señor, todo germen, aquello que puede implicar, Señor, una actitud de rebeldía en los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, sea cancelado, Señor. Y sobre todo puede haber arrepentimiento, porque esto es grave. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, Señor. Y cuando empezamos a ver el listado, Señor, de aquellos pecados, aquellas actitudes, Señor, que hacen que una vida pueda llegar a tener condenación, Señor, encontramos con todas estas cuestiones, Señor. Encontramos una sociedad rebelde, Señor, donde no se respeta la autoridad, no se respeta a los servidores públicos, no se respetan a los maestros, no se respetan a los profesores. Señor, pero eso no tiene que ser así en los hijos de Dios. Por eso en esta hora, Señor, nos humillamos. Y tú que conoces todo, Señor, y que ves nuestros corazones, sea tu poder, Señor, manifestándose, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando el hombre deja de hablar, es tu Espíritu Santo quien sigue obrando, Señor, porque nos dirige a toda verdad. Señor, y todo error sea corregido en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La rebelión es maldición para nuestras vidas, no la queremos, Señor. Queremos vivir en obediencia a ti, Señor, bajo tu bendición. Señor, solamente nuestras decisiones pueden evitar que podamos disfrutar, Señor, de la comunión plena contigo. Nuestras actitudes son las únicas que pueden evitar, Señor, que podamos ver, Señor, tu obrar poderoso sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, nos habla para que podamos, Señor, a tiempo decirte: Señor, yo no quiero tener ninguna actitud de rebeldía hacia ti, Señor. Quiero, Señor, ser un hombre, una mujer obediente. Quiero sujetarme a tu voluntad. Quiero oír tu voz. Señor, cuando tú me dices: no, por aquí no es, Señor, quiero ser obediente. Cuando tú me dices: no, ahora quiero que hagas esto, ser obediente, Señor. Porque queremos sobre todas las cosas agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.